resistividad y temperatura. Esencialmente lo que ocurre es que la resistividad de los materiales cambia con su temperatura. Y eso significa si la resistencia eléctrica del elemento depende de su resistividad, entonces obviamente significa que su resistencia va a variar. Es exactamente igual que la ecuación de expansión lineal. Y tenemos un alfa, coeficiente de temperatura de la resistividad. Y aquí lo que tienen es el cambio de temperatura. La temperatura es un delta T, final menos inicial. Esta sería la resistividad del material a la temperatura inicial. ¿Ok? Y ustedes quieren saber cómo cambia la resistividad cuando la temperatura se altera, ya sea que aumente o disminuya. Entonces solo sustituyen en esta ecuación, buscan en la tabla de coeficiente de resistencia cuál es el que corresponde al material. Aquí están los valores de alfa, miren. Uno solo se va a la tabla para el aluminio, el latón, cualquiera de estos elementos, y usted ya va a poder con esto calcular la resistividad. Hay algunos como, particularmente el carbono, se comporta lo contrario, es negativa la coeficiente de resistividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando los demás se aumentan la resistividad con la temperatura, en el carbón por el contrario disminuye, ¿verdad? Eso es lo único que quiere decir. Entonces ya ustedes tienen una forma de calcular la resistividad. Hay una ecuación muy parecida, miren, que directamente les calcula la nueva resistencia. Pueden hacer esto o irse directamente a la ecuación de resistencia, a esta, ¿ve? Aquí. Entonces ustedes solo sustituyen la resistividad nueva y calculan la nueva resistencia, o bien sustituyen directamente aquí y calculan la nueva resistencia y solo necesitan el coeficiente de resistividad del material. Bien. Todo dispositivo eléctrico, no importa si este es un televisor, un refrigerador o una simple resistencia, su potencia consumida se calcula fácilmente. Solo tiene usted que multiplicar el voltaje al cual usted lo conecta y la corriente que absorbe directamente de la fuente, los multiplica los dos y con eso usted va a poder calcular la potencia consumida por ese dispositivo. Potencia es igual a producto de voltaje por corriente. Y entonces la energía, si usted quiere saber cuánta energía consumió un dispositivo, considerando que la potencia es la razón de la energía dividido por el tiempo que tiene de operar, solo multiplican la potencia por el tiempo de operación y eso les da la energía consumida, ¿verdad? Y se mide en watts, ¿verdad? En las resistencias aparecen entonces, fíjense, ven, dos ecuaciones adicionales. Primero tienen para una resistencia que es común para todo dispositivo y obviamente también para la resistencia, que si usted conoce el voltaje de la resistencia entre las terminales de la resistencia y conoce su corriente, la corriente que circula a través de ella, su potencia la calcula multiplicando esos dos. Pero si usted viene y toma la ley de Ohm que está aquí, miren. Si yo tomo la ley de Ohm y sustituyo el voltaje por I por R, entonces me queda una expresión en la que se involucra directamente a la corriente, que es igual a I cuadrado por R. Y si en lugar de eso despejo, en esta ecuación de la ley de Ohm, despejo para el voltaje, me va a quedar, para la corriente, perdón, me va a quedar que la corriente es V entre R. Y entonces cuando usted lo sustituye, como esto va al cuadrado, le queda el cuadrado del voltaje dividido por R al cuadrado. Por R se le cancela un R. Entonces le quedan estas tres posibilidades para cálculo de potencia consumida por una resistencia. Por ejemplo, les dicen que la especificación de la potencia de un bombillo eléctrico es la potencia que disipa cuando se conecta a través de una diferencia de potencial de 120 voltios. ¿Verdad?
Entonces nos preguntan, ¿cuál es la resistencia de un bombillo de 100 watts? Vamos a ver cómo haríamos. Tenemos la potencia, que es 100 watts, y tenemos el voltaje, que es 120 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, dividan la potencia, hagan el cálculo ahí, dividan la potencia, que es P, por el voltaje, y lo que vamos a obtener va a ser la corriente. Y después vamos a usar la ley de Ohm, conociendo la corriente, para encontrar, o se puede hacer directamente con la ecuación del voltaje al cuadrado. Fíjense bien, potencia 100 es igual a 120 al cuadrado entre R. Y de ahí despejen para R, a ver cuánto les da eso. Son problemas bien sencillos estos. 100 entre 120 al cuadrado. Potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Entonces, ¿usted qué es lo que quiere? Usted quiere R. Entonces le va a quedar B al cuadrado dividido por P. 144 ohmios, ¿verdad? Entonces ya tienen ese resultado. Ahora hagan un cálculo si la bombilla es de 60 watts. Siempre conectado a 120 voltios. Ay, 144. ¿No? Siempre 240. 240. ¿Ven? Espérense que aquí es. Entonces, son problemas bien sencillos. Ahora el siguiente inciso decía, en el siguiente inciso nos preguntan que cuánta corriente consume cada uno de esos bombillos. Entonces ahora usamos la ley de Ohm. Ya tenemos la resistencia en ambos, 144 y 200 algo, me dijo, 244 creo que me dijo, ¿verdad? Entonces, por la ley de Ohm, ustedes saben que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces ya tienen la resistencia y el voltaje se los dieron. Les están diciendo que eso se conecta a un voltaje de 120 voltios. Entonces dividan B dividido por R para los dos casos. ¿Cuánto les da 120 dividido por esos valores que usted está obteniendo? Y eso le da los valores de las corrientes en amperios. Vámonos al 241. En Europa, dice, el voltaje estándar doméstico es de 220 voltios. Por consiguiente, se entiende que una bombilla en Europa de 100 watts se usaría con una diferencia de potencial de 220 voltios, correcto. Entonces, si se lleva esta bombilla europea a una vivienda estadounidense, ¿cuál debería ser su especificación de potencia en Estados Unidos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, aquí tienen el voltaje y tienen la potencia nominal de la bombilla. Vamos a calcular la resistencia que tiene esa bombilla europea, que es de 100 watts. O sea que van a aplicar esta relación, que la potencia es igual a B al cuadrado sobre R, ¿verdad? B al cuadrado dividido por R. Entonces de ahí ustedes, entendiendo que el voltaje es 220 y que la potencia es 100, van a obtener cuál es el valor de la resistencia. A ver cuánto les da eso. Esa es la resistencia. Con 220, esto es en Europa, en la Unión Europea. Sería esto. ¿Cuánto le da la resistencia? $220 al cuadrado, a ver, entre P, o sea, entre 100. 484. 484 ohmios. Muy bien, 484 ohmios. Entonces ahora nos llevamos esa bombilla en la maleta. Llegamos a USA, donde la vamos a tener que conectar, pero la vamos a conectar a una toma de 100. Pero la resistencia es la misma. Esa sería la potencia prima, digamos. Conectada en un voltaje. Ingeniero, eran 484. Ah, 84, perdón, ok, perdón, 484. De abajo da 25. ¿Cuánto? 25. Entonces, ven, como ahora
Eso que nominalmente está diseñado para 100 watts, como está conectado a un voltaje que es la mitad, ¿verdad? Entonces resulta ser una potencia va a funcionar como que fuera un bombillo de 25 watts. Como el problema anterior, es lo mismo en el anterior. Como el problema 39, dice, o sea, a 120. Es el mismo problema, es lo mismo. Entonces a 120 calculamos con 75 watts la resistencia y después hacemos lo mismo conectándolo a 220. Eso era lo que querían decirnos. O sea que a 220 va a disipar una potencia menor. Una anguila eléctrica, dice, genera pulsos eléctricos a lo largo de su piel que usan para aturdir a su enemigo que entra en contacto con ellos o con ellas. Las pruebas han demostrado que tales pulsos pueden ser de 500 voltios. Ya tenemos el voltaje. 500 es de 500 voltios. Ese es el voltaje. 500. Bien, entonces. Y producen corrientes de 80 miliamperios. 80 por 10 a la menos 3. 80 por 10 a la menos 3. Son pulsos amperios, ¿verdad? Entonces, un pulso normal dura 10 segundos. Tenemos el tiempo, 10 segundos. 10, no, milisegundos, ni quiera Dios. 10 milisegundos, o sea, 10 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden que calculemos primero, ¿cuánta potencia? Vamos a calcular la potencia. ¿Qué harían? Multiplican 500 por 80 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Ese es el inciso A. A ver cuánto les da eso. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Al voltaje por la corriente. Ese es el inciso A. A ver cuánto les da. 40. ¿Cuánto? 40. 40 watts. Muy bien. Ahora dice, ¿cuánta energía consumen? ¿Verdad? Miren lo que dice en el inciso B. Dice en el inciso B, ¿cuánta energía se transmite al infortunado enemigo en un solo pulso? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inciso B, la potencia por definición es la energía por unidad de tiempo. O sea, que la potencia es igual a la energía, que es lo que nos están pidiendo, le voy a llamar E, dividido por el tiempo. Entonces calculamos, simplemente multiplica esos 40 watts, multiplíquelo por 10 a la menos 3. 0.4 joules. Ven, casi nada. 0.4 joules. Un tratamiento de enfermedades del corazón. Cuando falla el corazón, para intentar reanimar el funcionamiento del corazón, esto se hace haciendo pasar una alta corriente de 12 amperios y 25 voltios. El voltaje es de 25 voltios. 25 voltios. Bien. Y el tiempo que permanece en contacto el desfibrilador con la persona es, dicen, de 3 milisegundos. 3 por 10 a la menos 3. Es lo que dura el pulso. Entonces es similar al problema anterior. ¿Qué nos preguntan? Segundos. Nos preguntan que calculemos cuál es la potencia que transmite el desfibrilador al cuerpo de la persona. Entonces multiplicamos voltaje por corriente. ¿Cuánto les da eso? 300. 300. Entonces 300 watts. Es la potencia que se le transmite al cuerpo de la persona. Bien, y nos preguntan después, ¿y cuánta energía se transfiere? Entonces multiplican esos 300 por el tiempo. Hagamos 2551. Tienen este circuito. Aquí tienen una batería interna y una corriente, y una resistencia externa de 5 ohmios. Entonces, la razón dice de conversión de la energía interna química a energía eléctrica dentro de la batería. Que calculemos eso. ¿Qué nos están pidiendo? La potencia de la batería, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de conversión de energía química a energía eléctrica en el interior de la batería? Eso es igual. La razón, dice, permíteme.
¿Cuál es? Calcule la razón de conversión interna. Ah, energía dentro de la batería. ¿Cómo? Conversión de energía interna a energía dentro de la batería. O sea que nos están viendo que calculemos la potencia de la fuente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos el voltaje de la fuente, pero necesitamos calcular la corriente que circula. Entonces, 12 voltios sería igual. O sea, el voltaje de la batería se divide en el consumo de su energía, de su resistencia interna, más el consumo de esta resistencia externa. Entonces tendríamos que 12 es igual a 1 por I más 5 por I. 12 sería igual a 6I, ¿verdad? Entonces, I es igual a ¿cuánto? 2 amperios. Ahora nos dicen, esa es la razón de conversión de la energía de la batería, ¿ok? Pero dentro de la batería se pierde energía. Esta que está aquí es la que disipa esta resistencia interna. Entonces ese sería el inciso B. ¿Cuál es la razón de disipación de energía eléctrica en su interior? Entonces multiplican R, que es de 1, por el cuadrado de esa corriente. Les va a dar 4 joules. ¿Verdad? ¿Cuánto le dio el primero? La potencia convertida de una energía a la otra es 12 multiplicado por la corriente de la fuente, que es 2. 24 watts es la potencia que la fuente produce. Ahora, la que se disipa en el interior de ella es igual a la resistencia interna de ella por la corriente que circula, que sería R por I cuadrado. Como la corriente 2 nos va a dar 4 por 1, 4 joules. ¿Ok? Entonces ahora nos dicen, ¿cuál es la razón de disipación de la energía en el resistor externo?